buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de traerle una conversación con el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el doctor David Kersenovich. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con usted. Muchas gracias, doctor, porque sabemos que este centro, este gran centro de medicina interna en México, pues tiene tres pilares. Tiene la atención médica, la investigación y la formación de los médicos del mañana, doctor. Y es precisamente sobre ello que queremos tener esta interesante conversación con usted. No, efectivamente, el instituto tiene esos tres pilares que usted menciona. La atención médica de calidad, pero también de la atención que le damos a los enfermos, tratamos de aprender, y eso se refleja en la enseñanza, y también tratamos de comprender por qué suceden las distintas enfermedades, y eso es lo que da la base a la investigación. Entonces, esa mezcla de cuidado al paciente, enseñanza e investigación es lo que ha sostenido al instituto durante varias décadas. Más de 70 años, doctor, y para entender un poco los retos, primero platíqueme, ¿de qué tamaño son los retos? ¿Cuántas personas atienden al año, tanto de manera médica como las hospitalizaciones tan importantes? Mire, los retos son muy amplios. Quizá le pueda dar un ejemplo que señale bien eso que le decía de los tres pilares. Nosotros hacemos un trasplante de hígado cada semana, uno cada semana. Hacemos 2 de riñón, hacemos varios de médula ósea. Entonces, lo importante es no realizar, por ejemplo, un solo trasplante, sino desarrollar un modelo que permita que el programa se vuelva sustentable en el tiempo. Entonces, ya llevamos prácticamente 5 años de hacer un trasplante semanalmente. ¿Eso qué permite? Permite beneficiar a un número importante de pacientes, permite que los alumnos puedan tener una exposición continua a la metodología y puedan ir aprendiendo. Y por otra parte, permite hacer investigación en relación a fenómenos asociados como inmunosupresión, mecanismos de daño inmunológico, respuesta a distintos tipos de medicamentos, cómo interactúan. Entonces, el tamaño es importante. El número de pacientes que se benefician de la atención en el instituto es en los miles de pacientes en forma cotidiana que acuden a la consulta externa, el número de pacientes que se internan y se exponen a una discusión colegiada en donde todos hacemos atención clínica, enseñanza e investigación. Y la enseñanza en medicina es tutorial. Hay una cadena que se va estableciendo en donde los más jóvenes aprenden de la experiencia de los que llevan más años y los que llevan más años aprenden del entusiasmo que tienen los jóvenes que ingresan desde el inicio su carrera en medicina. Doctor Kersenovich, de esta gran cúpula, de este gran conocimiento que tienen ustedes respecto de la medicina interna en la sociedad mexicana, ¿cuáles diría que son los retos más urgentes que tenemos por resolver? Pues yo creo que los retos más urgentes que tenemos en este momento son las enfermedades crónicas no transmisibles, aquellas que se le diagnostican a la persona y que implican que una vez que le dicen usted tiene diabetes o usted tiene hipertensión o usted tiene un cáncer, son enfermedades que se van a quedar. No tenemos necesariamente una cura. Si a mí me dicen que tengo diabetes, pues sé que voy a tener la diabetes por muchos años, espero, en mi vida. Entonces, es muy distinto al tratamiento de una infección donde le puedo dar un antibiótico y lo puedo curar. Entonces, el reto, el paradigma es cómo convivir con una enfermedad. Y hay un mito que dice que las enfermedades no se curan, pero sí se curan las complicaciones si el paciente es bien atendido y se cuida, y sí se pueden prevenir. Por ejemplo, si alguien tiene un padre y una madre diabético y sabe que genéticamente tiene la predisposición a desarrollar diabetes, pues si se cuida desde un principio, probablemente o no le dé diabetes o se retrase
el inicio de la aparición de la enfermedad. Con todos estos años de experiencia, ¿usted diría que la sociedad mexicana entonces se hace responsable de sus problemas de salud, o como sociedad no hemos entendido y no le podemos hacer frente a resolver de manera responsable? Yo creo que es una mezcla, porque por una parte no podemos negar que es nuestra responsabilidad como médicos incidir en que la población tenga una mayor educación médica, que ésta se aplique en la práctica. Es una responsabilidad de los médicos, por una parte. Por otra parte está también la responsabilidad de cada persona. Si yo sé que tengo daño en mi hígado y continúo tomando alcohol, o tengo daño en el pulmón y sigo fumando, pues ahí es una mezcla de responsabilidad del paciente con el médico. Pero al grueso de la población, el reto es cómo llevarle los beneficios de la medicina preventiva al nivel más bajo, que puede empezar desde los niños, en programas que tienen que ver con educación. ¿Qué pasa en otros países, doctor? Hablando un poco de medicina comparada respecto de esta medicina preventiva, ¿para dónde tendríamos que llegar? Yo creo que a una cultura de cuidar lo más valioso que tiene una persona, que es su salud. El tener una cultura de cuidado, y que cada vez lo empezamos a ver con mayor frecuencia. La gente hace más ejercicio, pero hay otras medidas que son importantes. Por ejemplo, dormir bien, comer bien. O sea, sí hay una serie de medidas que impactan sobre la salud de la persona. Pero eso no quiere decir que todo es ese aspecto, sino que también hay genética, hay epigenética, muchas cosas de salud pública, evitar la contaminación, evitar el ruido. Hay muchos aspectos, y ahí es donde los institutos tienen su fortaleza. Un paciente que llega con diabetes, por ejemplo, es una persona que nos interesa como paciente, pero de la cual podemos aprender mucho. Podemos aprender factores de riesgo, factores causales, factores de respuesta inflamatoria, factores metabólicos. Entonces, la mente de los médicos en el instituto es que si yo estoy sentado enfrente de usted, me interesa diagnosticar, pero me interesa entender por qué suceden las cosas, cuál es el motivo, para entonces poder diseñar mejor lo que hay que hacer a futuro. Usted bien lo dice, la responsabilidad del instituto en gran parte es hacer investigación. Sí. ¿Cuáles pudiera usted comentarnos como principales líneas de investigación en este momento? Bueno, lo que es muy importante en la investigación es mantenerse actualizado. Hay que entender que la investigación es global. Yo aprendo de lo que están haciendo en Francia, o aprendo de lo que están haciendo en Rusia, o aprendo de lo que están haciendo en Estados Unidos, e incorporo ese conocimiento. Y ahora con las facilidades de los medios de comunicación, pues es más fácil estar enterados. No nomás los pacientes están más enterados, sino uno mismo está enterado. Entonces, la investigación es importante mantenerla al día y saber lo que está pasando. Un buen investigador en su tema tiene que saber lo que se publicó el día de ayer o la semana pasada. Y en ese sentido, las líneas de investigación que estamos incorporando en el instituto son la genética, la biología molecular, uno muy interesante que es la microbiota, el entender que nuestro cuerpo tiene una serie de bacterias con la cual vivimos en un equilibrio ecológico, y que esas determinan algunos de los síntomas que aparecen cuando hay enfermedad. Algo muy importante, perdón, que usted estaba comentando, doctor, de estas líneas de investigación, es que ustedes le están dando la oportunidad a médicos mexicanos para traer conocimiento, pero después los están repatriando para que sigan con esta investigación. Sí, la política del instituto desde la fundación es reconocer aquellos elementos que muestran el potencial para desarrollar investigación. O sea, hay médicos que podemos ser mejores en la práctica clínica, otros que podemos ser mejores en la investigación. Y lo importante es exponerlos a los desarrollos mundiales y tratar de generar nuestra propia ciencia en México.
Nosotros, por ejemplo, hemos abierto una oficina de patentes de propiedad intelectual y entonces pues hemos ido patentando algunas partes del conocimiento. Entonces es un mundo muy activo, ya no es el mundo en que se tardaba en comunicarse un mes por una carta de un sitio a otro. Entonces sí nos interesa incorporar la ciencia al país. Finalmente, doctor, ¿cuáles son los retos respecto de la formación de los médicos del mañana? Porque el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán es una referencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En Latinoamérica se admira mucho el conocimiento que se genera en el instituto. ¿Qué nos puede platicar respecto de la preparación de los jóvenes? Bueno, hay que incorporar los nuevos adelantos. Por ejemplo, todo lo que es digital, internet. Pero hay algo que viene en el futuro y que es muy importante, nosotros estamos empezando a exponernos a ello, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial bien utilizada es una herramienta que le va a permitir al médico avanzar en las posibilidades tanto de diagnóstico como de terapéutica. Estamos muy acostumbrados a pensar inteligencia artificial en los coches, en las tecnologías puras mecánicas, pero la inteligencia artificial en la medicina es algo que ya llegó y que quien no entienda eso desde este momento se va a quedar atrasado. El que, por ejemplo, haya lo que en inglés se llaman machine learning, es decir, que la máquina pueda leer una cantidad de artículos que yo no puedo leer y me transmita esa información. Lo que sí es importante es que finalmente el médico, el ser humano, es el que va a utilizar esa información para decidir qué hacer con ella. Pero la capacidad de generar información es muy importante en investigación y en medicina. Doctor, ¿algún mensaje final que le quiera compartir a la sociedad mexicana respecto de la importancia de la prevención y de los cuidados? Pues el mensaje es, primero creo que los institutos juegan un papel muy importante en el desarrollo de la medicina en nuestro país, lo que le ha dado una gran solidez al desarrollo de la medicina. El reto es desarrollar también la medicina de atención primaria y hacerla más accesible a toda la población. Pero es en la conjunción entre esos niveles que vamos seguramente a ver el avance en medicina que yo le llamaría global o de salud pública. Es importante para nosotros, para nuestros televidentes, el seguir los objetivos, el cumplimiento de este instituto tan importante y también será muy importante que le demos seguimiento a los cumplimientos de estos objetivos, doctor David Kersenovich. Muchas gracias y yo coincido plenamente con sus últimas afirmaciones. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a usted. Muy buenas noches.